Los terremotos son de las fuerzas naturales más poderosas de la Tierra, capaces de provocar destrucción a gran escala. Y a lo largo de la historia, uno de los países que más los ha padecido es México, y al estar ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, se han registrado poderosos sismos, y es por eso que conoceremos en este video sobre 5 grandes terremotos ocurridos en México. Si te gusta el contenido, puedes apoyarme dejando tu like y suscribiéndote. Ahora sí, comencemos. Terremoto de Veracruz, 1973. También conocido como el terremoto de Orizaba, fue el segundo terremoto más mortífero en la historia de México y tuvo una magnitud de 7.3 y una duración de aproximadamente 2 minutos. Sucedió el 28 de agosto a las 3:50 horas, despertando a los habitantes del estado de Puebla y Veracruz, y a pesar de que el sismo tuvo una profundidad de 84 kilómetros, fue devastador, destruyendo varios poblados, provocando deslizamientos de tierra y causando la muerte de entre 2.000 a 3.000 personas, más de 4.000 heridos y más de 100.000 personas afectadas por los daños dejados por el terremoto. El sismo se sintió en toda la zona centro del país. Sin embargo, los daños en el Distrito Federal no fueron tan graves, pero sí lo fueron en los estados de Puebla y Veracruz, donde se concentraron el mayor número de víctimas mortales. Terremoto del Ángel, 1957. El 28 de julio de 1957, la Ciudad de México sería sorprendida cuando un poderoso terremoto de 7.8 sacudió toda la zona. Su epicentro se ubicó en la costa chica del estado de Guerrero, pero los daños principales fue en la Ciudad de México, dejando un saldo de 700 muertos, 2.500 heridos y miles afectados, ya que el sismo destruyó muchas casas, edificios y construcciones. La ciudad había sido devastada. Se recuerda este sismo por 3 razones: por el número alto de víctimas, la caída del Ángel de la Independencia, ubicado en el Paseo de la Reforma, y de que la Torre Latinoamericana, a pesar de haber sido inaugurada un año antes, resistió el fuerte terremoto sin sufrir daños. Su construcción, con estructura de acero y cimientos que flotan sobre el manto de la Ciudad de México, fueron necesarios dada la frecuencia del sismo. Esto le dio el reconocimiento de ser un rascacielos a prueba de sismos y quedaría demostrado en las siguientes décadas. Terremoto de San Sixto. El 28 de marzo del año 1787, en la época virreinal, se registró el que es posiblemente el sismo más fuerte que se ha registrado en territorio mexicano, ya que tuvo una magnitud de 8.6 grados, durando entre 6 a 7 minutos. Una hora más tarde hubo otra réplica, luego otras 3. Se dice que ese día tembló 5 veces. Le siguieron 3 fuertes réplicas el 29 y 30 de marzo, y según muchos la más fuerte fue el 3 de abril. Varias ciudades sufrieron daños fuertes por el sismo, que se sintió hasta el centro de la capital del virreinato. Como el sismo fue en las costas y de gran magnitud, vendría un tsunami. La gente en las costas solo veía como el mar se alejaba y a distancia venía una gran ola de 18 metros según los registros de la época. Se estima que el tsunami llegó hasta 8 kilómetros tierra adentro, dejando muchos daños y pueblos destruidos, pero pocos fallecidos, ya que según las cifras oficiales, solo 11 personas fallecieron a causa del tsunami. El terremoto dejó muchos daños, pero se desconoce en verdad el número exacto de víctimas mortales. Terremoto del 2017. El 7 de septiembre de 2017, mientras la mayoría de personas dormían en sus casas, cerca de la medianoche serían sorprendidas por un fuerte terremoto de magnitud 8.2 que duró unos 2 minutos. El epicentro se ubicó en el Golfo de Tehuantepec. El sismo se percibió en el centro y sureste del país, así como en Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. Fue el terremoto más fuerte registrado en México desde el terremoto de 1932, dejando 100 personas fallecidas, más de 900 heridos y más de 2 millones afectados, ya que el sismo destruyó y dejó dañadas muchas casas. Pasaron 12 días y la gente estaba volviendo a su rutina habitual, pero no sabía que ese día vendría lo peor, pues nuevamente temblaría un 19 de septiembre, esta vez en Puebla, y el sismo fue de magnitud 7.1 que devastaría la Ciudad de México. Sería más recordado por cómo México se volvió a unir y la comunidad internacional de ayudar para rescatar a las víctimas. Es por eso que ese año de 2017 sería recordado como el año de los sismos, registrándose 2 que devastaron varias partes de México. Terremoto del 85. Eran las 7:17 de la mañana, hora local. La gente se iba levantando para llevar a sus hijos a la escuela, al trabajo y a su rutina del día. Pero aquel 19 de septiembre de 1985 sería recordado para siempre en la historia mexicana, ya que un poderoso sismo de 8.1, con epicentro en el Océano Pacífico frente a las costas del estado de Michoacán, sorprendió a sus habitantes. El sismo fue tan fuerte que destruyó grandes edificios, escuelas, hospitales, comercios y más. Las imágenes de aquel día quedarían grabadas en la memoria de los mexicanos. El número de víctimas fue extremadamente alto. Se estima que entre 30.000 a 40.000 personas murieron, miles fueron heridas y millones fueron afectadas. Pero ese día México se unió, personas anónimas, desconocidas y más se unieron junto a los equipos de rescate. Miles de personas fueron rescatadas de los escombros hasta 10 días después.
Es notable el hecho de que en los hospitales derrumbados había muchos bebés y algunos de ellos en incubadoras, y aún así se lograron rescatar, en especial 3 recién nacidos, 2 niñas y un niño, que fueron rescatados de entre los escombros del Hospital Juárez 7 días después del terremoto. A esos bebés se les llegó a conocer como los bebés del milagro o el milagro del Hospital Juárez. El número alto de víctimas fue debido a que el sismo fue de mañana y mucha gente seguía dentro de sus casas, pero también a la mala resistencia de varios edificios, muchos por la corrupción en que quisieron ahorrar en los materiales, y esas fueron las consecuencias. El terremoto del 85 quedaría para siempre grabado en la historia de México, y nuestra torre latinoamericana saldría ilesa en los sismos del 85, 2017 y 2022. Es por eso que México ha trabajado en construir mejores rascacielos que son capaces de resistir terremotos de hasta 9 grados, como la Torre Reforma o la Torre Mayor, entre otras. La sismología en México es bien estudiada y se han preparado para poder avisar a la población de cuando ocurra un sismo. Si te gustó el video, deja tu like, mira los demás videos del canal y hasta la próxima.